Discapacidad les agradece su participación en el webinar Hagamos Docencia Tomando Café con el interesante tema del día de hoy, capacidad de gestión y gobernanza de cara a la ciudadanía, el desafío de la Convención de Alianzas Intersectoriales hacia un desarrollo social inclusivo. La CENADIS, en su misión de dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo un cambio de actitud, el respeto a los derechos humanos y la equiparación de oportunidades, considera oportuno poner en contexto los aspectos que llevaron a su creación, el camino andado y el desafío pendiente de cara a propiciar una gobernanza sostenible que contribuya a consolidar su visión de ser la institución líder en la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza de las personas con discapacidad y sus familias. Sin más preámbulo, deseamos dar apertura a esta conferencia con las palabras de la honorable señora Iris González de Valenzuela, directora de la CENADIS y presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Adelante, señora. Buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro ya reconocido segmento Hagamos Docencia Tomando Café, y nuestro agradecimiento profundo por su participación y respaldo cada mes del año pasado, y estoy segura que en este año vamos a seguir encontrándonos los terceros jueves de cada mes para este tan importante y lleno de conocimiento segmento. Mes tras mes procuramos consolidar espacios de sensibilización y participación que nos permita el intercambio de experiencias y la generación de alianzas para mantener en la agenda nacional e internacional temas de interés vinculado a la gestión política públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. En esta ocasión, volvemos la mirada hacia adentro, con la finalidad de valorar lo logrado, esquematizar los desafíos aún pendientes, hacer un llamado a la acción para el fortalecimiento de las alianzas necesarias para seguir adelante con nuestra misión. Hoy compartiremos un delicioso café, cuyo aroma nos llevará a despertar esas neuronas que nos darán a entender el porqué de la necesidad de un trabajo en conjunto, por lo que le hemos denominado capacidad de gestión y gobernanza de cara a la ciudadanía, el desafío de la conversión de alianzas intersectoriales hacia un desarrollo social inclusivo. Con el respaldo de un equipo técnico a nivel nacional, se lideran en consenso las iniciativas que se alineen con diversos instrumentos de gestión pública para garantizar el cumplimiento de la misión y visión institucional de la CENADIS. En el año 22 y en lo que transcurre del año 2023, se ha articulado hacia una gestión pública más transparente y eficiente, respaldando la labor que lidera el Ejecutivo para proporcionar un desarrollo social inclusivo, efectivo y pleno. Hoy, con la interlocución de la reconocida consultora panameña Idania Fernández,
quien se ha constituido en un referente permanente de nuestro devenir técnico, nuestros compañeros que viven el día a día en nuestra institución, contarán sus experiencias más emblemáticas para juntos comprender la realidad de la gestión pública por dentro y su visión del futuro en este respecto. Hemos trascendido más allá de nuestras fronteras, liderando procesos de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros gobiernos que componen nuestra región, a través de organismos internacionales para fortalecer el impacto de planes, programas y proyectos de actores claves a nivel local, nacional e internacional, impactando la calidad de vida de las personas. Le congeló el video, directora. Equiparación de oportunidades, promoviendo un cambio de actitud, el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de las políticas públicas de inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, que contribuyan a superar la discriminación y pobreza en unidad por un Panamá inclusivo. Somos conscientes que aún queda mucho por hacer, pero estamos dando los pasos en la dirección correcta y estamos trabajando con mística. Estoy segura que la inédita experiencia será interesante para alinearnos como líderes comprometidos, aún más allá de un periodo gubernamental, yendo de las palabras a la acción, para que verdaderamente nadie se quede atrás. Porque el tema de la discapacidad es un asunto de derechos humanos y una responsabilidad de todos. Bienvenidos a esta jornada y que sea de provecho para cada uno de los que están conectados. Bendiciones. Muchas gracias, señora directora. A continuación, deseamos presentarles a la honorable señora Idania Fernández, quien será la moderadora del webinar. Idania es panameña, abogada de profesión y especialista en investigación, estadísticas y discapacidad, así como en gobernanza, gestión política y pública. Además, es consultora independiente y ha sido docente en varias cortes de la maestría en gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Bienvenida, licenciada Fernández. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación en esta mañana en su café regular con todos estos actores claves. Bueno, primero pedirle disculpas porque no he podido hacer funcionar la cámara, pero no quería dejar pasar la oportunidad y perderme este espacio de compartir con todos ustedes. Primero que todo, pues en esta sesión que vamos a compartir, me complace esta mañana presentar al primer expositor, el honorable señor Joaquín Díaz. Joaquín es panameño, relacionista público y de profesión, con especialidad en políticas públicas. Actualmente es asesor del Despacho Superior de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Joaquín nos presentará el tema Evolución de los marcos de atención, incidencia e institucionalización de la Secretaría Nacional de Discapacidad, un fruto de la lucha del movimiento asociativo y otros actores. Joaquín, bienvenido, la sala es tuya. Muchas gracias. Me confirman el tiempo que tengo disponible porque voy con cronómetro. Ustedes saben que la historia es larga, pero siempre se puede decir de manera breve. Me confirma, mi querida decana, por favor, el tiempo que tengo para poner cronómetro acá, por favor, ¿sí? Y ser eficientes en el tiempo. 10 minutos, licenciado. Perfecto. Corre cronómetro. Bien. Hacer el recuerdo de lo que es la historia viva de la vida de la Secretaría Nacional de Discapacidad es muy emocionante. Porque estuve allí. Pero bueno, quienes me conocen saben que soy un poco emotivo
Y recordando un poquito lo que Pepe Tausen, nuestro compañero, siempre decía de los pioneros, y que ahora venimos los teorizadores a poner forma, pero que también es importante porque eso es institucionalidad. Nosotros reconocemos el trabajo de quienes soñaron y quienes nos antecedieron en este camino. Disculpen. Y no estamos solos. Todavía, para hacer un poco de historia, y leí un poco para no confiarme en mi memoria, estudié un poquito algunos aspectos, y ¿saben algo? Como decía Gandhi en su momento dado, lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y con ese principio de una resistencia pacífica, abrió caminos en una época durísima que todos en la historia conocemos. Luego vino un Martin Luther King con su gran y célebre frase, I have a dream, yo tengo un sueño, y fue abriendo como por explosión o implosión el camino también de los afrodescendientes, y el movimiento de las personas con discapacidad y su familia encuentra un hito o una brecha o una trocha abierta también por el movimiento feminista, y es entonces ahí donde podemos sintetizar un poco la historia de lo que hoy nosotros se nos es tan normal llegar a una entidad gubernamental, y esto tiene su valía. Entonces, es importante primero establecer este reconocimiento a nuestros pioneros, y por qué no también a todos los técnicos, amigos, aliados y personas que en su momento dado dieron literalmente la vida y sus fuerzas para poder tener lo que hoy tenemos, con virtudes y defectos, pero que lo tenemos. Y eso es institucionalidad. Entonces, empecé a estudiar un poquito en San Google, por supuesto, el tema de qué es gobernanza. Habían varios términos, y uno de los más sencillos dice así: arte o manera de gobernar, que se propone como objetivo el logro de las esferas económicas, social e institucional duraderos. Y dice otra definición, término utilizado para designar la eficiencia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporcionan buena parte de su legitimidad, palabra clave para lo que vemos el tema del liderazgo, en lo que a veces se define como una nueva forma de gobernar en la globalización del mundo. Y un referente histórico de esta manera de gobernar viene con la caída del muro de Berlín, que también es muy importante. Pero nosotros, quienes hemos estado en este movimiento asociativo, tenemos que reconocer que, como muchos han inclusive expresado, que si no se hubieran tocado con la realidad de la discapacidad, no sabrían en qué momento o en qué lugar de la vida estarían. Y entramos con los eternos porqués y con los para qué, para darle siempre un sentido. Luego entonces empezamos con esa evolución de esos marcos de atención, donde había una invisibilización. No tengo aquí por qué tampoco hacer historia de lo que las antiguas civilizaciones hacían con la eliminación literal de la vida de las personas que en un momento determinado no eran o bellas o fuertes o inteligentes. Y como sabemos, en Roma, en la Roca de Tarpeya o en el Monte Taygeto en Grecia, que nuestra querida doctora Neida Ferrer tanto nos machacó en los inicios de la Semana Cero, cuando éramos parte del Ministerio de la Presidencia, quedan en el recuerdo o un reportaje de nuestro país en el interior cuando los encerraban, los amarraban como animalillos, y hemos pasado de una invisibilidad a un protagonismo. No podemos decir hoy día que todo es desde el punto de vista del modelo ideal y social de derecho, porque lamentablemente subyacen en muchos contextos de los territorios que tenemos y por las culturas, las estructuras mentales, los estilos de liderazgo y comunicación y la visibilización, asistencialismo, clientelismo, porque hay que también decirlo, el tema eterno de ese enfoque médico-habilitatorio, que es muy bueno, pero que no es completo ni de la dignidad de la persona. Entonces, para ser breve, porque ya voy exactamente por la mitad de mi intervención, quien marca el antes y el después de las políticas públicas y de la visión de la atención es definitivamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente en el mes de mayo cumple 15 años de la entrada en vigor. Imagínense ustedes. Y dice Valentina Velarde Lizama, que es una máster en Gobierno y Cultura de las organizaciones de la Universidad Católica de Chile, que este documento, es decir, la convención, entró en vigor en mayo de 2006 e introdujo una nueva perspectiva en el modo de abordar la discapacidad. Y también ella se adentra en muchos aspectos y comenta un poquito la entrada de un diseño que también nosotros ya tenemos en el ADN de Senadis y que también se está cada vez permeando inclusive en nuestros planes operativos, en nuestra narrativa, que es el reflejo, como decía el Maestro Jesús,
que de la abundancia del corazón habla la boca, y esperamos que sea así, porque siempre decimos en nuestros discursos que vamos de las palabras a la acción. Y el profeta Isaías decía al pueblo de Israel que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué digo esta frase tan teológica? Porque en el día a día se nos puede olvidar que tenemos una convención con nuestra guía y nuestro instrumento de gestión técnico, jurídico, para dar respuestas en el día a día a cada una de las personas que llega con una necesidad, pero que también nosotros tenemos que empoderar. Entonces, en ese sentido, esta autora que cito, esta académica, resalta un punto muy importante que me doy la libertad de citar textualmente porque me parece interesante. Dice, el modelo social de la diversidad funcional, y lo leo. Lo que se conoce como el modelo social de la diversidad funcional tiene sus orígenes en el movimiento de vida independiente, que nació en los Estados Unidos a finales de los años 60. Miren ustedes qué interesante. ¿Y cómo empezó este movimiento? Que el cual estableció cambios radicales desde el punto de vista moral para aproximarse a esta realidad humana. Dice que era un estudiante llamado Ed Roberts, un alumno con discapacidad severa que ingresó literalmente a la Universidad de Berkeley, California, para estudiar ni más ni menos que ciencias políticas, derribando barreras arquitectónicas y sociales. Y aquí me quiero detener un poco porque justamente en este momento teníamos que estar en una reunión también de un Plan Nacional de Accesibilidad en la categoría de tecnologías de la información y la comunicación, y como no tenemos el don de la ubicuidad, estamos acá. Pero es que bueno que en este momento estamos trabajando justamente en la consecución de un Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que tiene que ver con espacios públicos, con edificaciones, con transporte y precisamente con tecnologías a la información y a la comunicación, que en un Estado de Derecho, eso es lo que es gobernanza. Gobernanza es una palabra simple, es la confianza que tiene el ciudadano en que un gobierno hace las cosas de manera correcta. Tenemos mucho por hacer. La directora lo dijo en su saludo inicial y nuestra compañera Enoc Menéndez también lo estableció en el marco de por qué establecemos procesos de sensibilización en diferentes modalidades para precisamente entre nosotros y entre otras audiencias, y esto que queda grabado en redes sociales para abrir caminos a otros. Mis compañeros van a estar también presentándoles a ustedes un poquito de ese día a día en cada una de las secciones, lo que es vital. Cuando uno, por ejemplo, y es una manera con la que comparto de manera simple cómo es realmente la gestión pública, y yo que tengo un poquito de hambre ahorita, es como un fogón. Para poder hacer un buen sancocho, el fogón tiene que tener 3 piedras en franco equilibrio: lo técnico, lo social y lo político. Cuando usted es social, viene con esa pasión de lo que usted cree, que es lo que lo motiva intrínsecamente todos los días cuando el cuerpo no le quiere dar más para venir a trabajar y para venir desde cada trinchera, llámese ONG, entidad, organismo, etcétera, internacional. Y es lo que te da en cierta medida la vivencia y la vocación. Algunos no tenemos que tener discapacidad para poder tener compromiso, porque a veces hay afrodescendientes que no tienen conciencia de su autorreconocimiento, justicia y desarrollo. A veces hay damas que son más machistas que los propios varones. Quiere decir que la condición per se no es garantía de compromiso tampoco. Pero esa convicción del movimiento asociativo del cual venimos, algunos por voluntad propia, por decisión de vida más que un matrimonio, nos da esa pasión para el día a día. Pero precisamente necesitamos la segunda piedra del fogón, que es ser técnico, porque es la que nos va a dar el norte de saber a dónde llegar. Y estamos bastante bien como referentes ante el mundo de nuestras políticas públicas, nuestros instrumentos jurídicos y técnicos para poder seguir adelante en el día a día. Y el tercero es el político, porque tenemos que entender el contexto político y la realidad que tenemos. Entonces, para finalizar, yo termino con esta reflexión, que si tú eres político y eres técnico, pero no eres social, tal vez te extingas en el camino con falta de pasión. Si eres social y te ufanas de que no eres político porque eres técnico, no incides en la toma de decisiones. Entonces es importante comprender los contextos del sistema político que tenemos y de las políticas públicas. No solamente me estoy refiriendo a la partidocracia, sino a las políticas públicas, y sobre todo entonces poder entender que cuando soy político y vengo al mundo de lo social, pero no soy técnico, no sé a dónde voy. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder dibujar un poco la realidad, los logros, y por qué no tener la valentía y la humildad de reconocer que no la tenemos de todas,
pero que ese modelo de gobernanza al que yo me refería invita a que todos podamos compartir ese sueño juntos y seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu intervención. Yo creo que estas primeras palabras, esta apertura de esta sesión, nos permite retener algunos elementos fundamentales que orientan la ejecución de la política pública en nuestro país y también a nivel mundial. Estos dos hitos importantes que siembran el enfoque de derechos y el enfoque de vida independiente son fundamentales para todas las acciones que hacemos en materia de política pública para las personas con discapacidad, pero también para sus familias. Muchísimas gracias por esta rica intervención. Ahora invitamos a la licenciada y honorable señora Michelle Vargas. Michelle es panameña, abogada de profesión, con especialidad en gestión de políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Actualmente es la jefa de la Oficina de Asesoría Legal de la Secretaría Nacional de Discapacidad de nuestro país. Michelle nos abordará un tema muy importante, que es el marco legal aplicable a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en la gestión pública. Michelle, te invitamos entonces a que nos puedas compartir sobre este tema. Muchas gracias, licenciada Idania. Muy buenos días a todos. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Un momentito. Listo. No está habilitada la función, parece todavía. Ahora. Ahora sí. Vamos para allá. ¿Pueden apreciar la presentación? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bien, en la mañana de hoy me place compartirles un tema muy importante, tanto para la gestión pública, las instituciones, como para la ciudadanía en general, en especial las personas con discapacidad y su familia. Y es el marco legal aplicable a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en la gestión pública. Bien, aquí vamos a mostrar las principales normas jurídicas que regulan la materia en cuanto a participación ciudadana. Tenemos por un lado nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Panamá, de manera específica en su artículo 19, que indica que no habrá fuero, ni privilegio, ni discriminación, entre otros motivos, por razón de discapacidad, y esto según los actos reformatorios que se dieron en el año 2004. Por otro lado, tenemos la Ley 25 de 10 de julio de 2007, que es la que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. De manera específica, podemos encontrar aspectos sobre participación ciudadana en lo que es el preámbulo, también en los principios generales y obligaciones generales, a lo cual me permito dar lectura de manera integral. Los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad. A tal fin, los Estados partes se comprometen en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente convención y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. Los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad. Por otro lado, tenemos también lo que es la Ley 3 de 10 de enero de 2001, que es la que aprueba en todas sus partes la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. En esta ley podemos encontrar de manera específica en el capítulo 5 normas aplicables en cuanto a participación ciudadana, en donde indica que se promoverá la participación de las personas con discapacidad en lo que es la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas. Por otro lado, también vale la pena resaltar la Ley 6 de 22 de enero de
2, que es la que dicta normas de transparencia en la gestión pública y dicta además otras disposiciones. Esta ley, pues dentro de su contenido, tiene de manera específica un capítulo en cuanto a participación ciudadana y las modalidades que deben ser utilizadas, específicamente en lo que es el artículo 24 y 25. Por otro lado, tenemos la ley 15 de 31 de mayo de 2016, que fue la que reformó algunos de los artículos contenidos en la ley 42 de equiparación de oportunidades. Esta ley, de manera específica, en el artículo 10, abarca lo que es la participación de las personas con discapacidad y sus familias en la gestión pública. Y por otro lado, no menos importante, podemos hacer alusión a lo que es la actual Política Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, la cual rige dentro del periodo 2020-2030. Y dentro de su contenido, dispone el de fomentar espacios que promuevan la inclusión social y participación ciudadana de las personas con discapacidad en los asuntos de interés público a nivel consultivo y de toma de decisiones. Bien, aquí podemos observar una serie de palabras claves o términos que vamos a encontrar de manera constante en los diferentes instrumentos jurídicos que regulan la participación ciudadana o consulta de las personas con discapacidad. Por un lado, me pareció importante colocar o resaltar pues, el concepto de participación ciudadana, que no es más que la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de las comunidades. Personas con discapacidad que definitivamente son aquellas que pueden tener una condición, puede ser física, mental, visual, visceral, y que esta condición puede ser permanente o temporal y que limita su capacidad de ejercicio en las actividades de la vida diaria. Otro término importante definitivamente en este tema es inclusión, derecho a la consulta y la eficacia. Ahora bien, como mencionamos hace un momento, pues la ley 15 de 10 de julio de 2007 es la ley que el Estado panameño ratificó, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Definitivamente ya ha acontecido más de una década desde la entrada en vigencia de tan importante instrumento internacional de derechos humanos y desde que Panamá asume el compromiso como Estado parte de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias. Como parte de esas obligaciones, debemos recordar que el Estado panameño sustentó el pasado 15 y 16 de agosto del año 2017 el Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención. Y dentro de las recomendaciones que emitieron los expertos, el comité, de manera específica, la recomendación, la observación número 11 apunta a que el Estado panameño debe implementar el mecanismo de consulta en coordinación con lo que establece la ley 15 de 2016 y así pues definitivamente garantizar ese derecho a la participación en la toma de decisiones. Hace un momento pues también habíamos mencionado definitivamente la ley 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas de transparencia en la gestión pública y pues contempla dentro de su articulado lo que es la participación ciudadana. Indica además que las instituciones públicas deben publicar además la convocatoria y la modalidad que van a utilizar para realizar la consulta. Partiendo de todas estas premisas, definitivamente las diferentes entidades deben establecer mecanismos de consultas ciudadanas y promover la participación activa de los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad y sus familias. Ahora bien, desde esta secretaría, dentro de la estructura organizativa, se mantiene lo que es la Dirección Nacional de Participación Ciudadana. La Dirección Nacional de Participación Ciudadana tiene 3 departamentos y uno de ellos es el Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Asociativo. Este departamento tiene dentro de sus funciones el de promover y facilitar la participación ciudadana, en especial de las organizaciones de personas con discapacidad,
de familiares en las que trabajan para las personas con discapacidad en la formulación y ejecución de políticas y estrategias y programas en el tema, además de fomentar el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, de familiares en las que trabajan para las personas con discapacidad con base en el modelo de derechos humanos e impulsar el desarrollo humano del movimiento asociativo. Es decir, que a través de esta dirección, las diferentes unidades administrativas de esta secretaría, cuando hay que someter algún acto a consulta, ya sea pudiera ser la modificación de una ley, la presentación de un anteproyecto, la elaboración de planes estratégicos, la actualización, desarrollo de políticas, coordinamos directamente con la Dirección Nacional de Participación Ciudadana todo lo referente a lo que sería entonces la consulta ciudadana. Ahora bien, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta al momento de realizar consulta ciudadana? Estos son algunos elementos, no son todos, pero me pareció importante resaltar. Definitivamente debemos adoptar procedimientos a fin de garantizar esa participación plena y efectiva en la elaboración y aplicación de legislación y políticas y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad y sus familias. Además, debemos establecer los plazos o términos para llevar a cabo esa consulta y la participación. Las modalidades de participación. Cuando hablamos de las modalidades de participación, es si es presencial, puede ser virtual. Hoy en día estamos utilizando la modalidad híbrida, que es combinada presencial con virtual. Todas esas modalidades son válidas. También debemos establecer el lugar y fecha de la celebración de la consulta, realizar una convocatoria, considerar la utilización de formatos accesibles, es decir, para que toda la población con discapacidad tenga acceso a la información. Y dentro de los actos que están sujetos a consultas, podemos mencionar como ejemplo las normas jurídicas, las políticas públicas, los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad y, como mencionamos hace un momento, los planes estratégicos, además de protocolos, reglamentaciones, por mencionar algunos. Recordemos que la ciudadanía debe incorporarse con su participación al control fiscal de la gestión pública. En consecuencia, las entidades se encuentran sujetas al constante monitoreo, seguimiento, control y evaluación de sus actuaciones por parte de sus ciudadanos. Esto realmente se traduce a lo que es una rendición de cuentas y niveles de transparencia efectivos. Gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, licenciada Michelle Vargas, por darnos algunos lineamientos dentro del marco jurídico nacional que rigen los procesos de participación ciudadana, en este caso de las personas con discapacidad y sus familias. Es interesante esta temática porque dentro de la actuación de un país para mejorar o brindar bienestar y hacer claras y ejecutables todas las políticas públicas es un trabajo en conjunto de sociedad, donde la participación ciudadana es un pilar fundamental. Nuevamente, pues, agradecidos por su intervención y por entregarnos estos elementos que seguramente nos son muy útiles dentro del accionar de cada una de las instancias en las que se encuentran todos los que nos acompañan esta mañana. Para continuar con el hilo conductor que llevamos en este café en la mañana de hoy, quisiéramos darle la bienvenida a la licenciada Margarita Pacheco, panameña, socióloga de profesión y actual directora nacional de políticas públicas sectoriales dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La licenciada Margarita, pues, nos abordará un tema que nos atañe, digamos, como, ya sea como parte de esta instancia o este mecanismo de gobernanza, pero también como parte de Panamá, nuestro país, y quienes estamos de alguna u otra manera relacionados con la implementación de las políticas públicas para las personas con discapacidad. El tema de la licenciada Margarita es sobre el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad como este mecanismo de articulación intersectorial, donde se abordará el tema de logros y desafíos que se presenta como mecanismo de gobernanza, pero también con su accionar. Adelante, licenciada Margarita, muy buen día y bienvenida. Muchas gracias, licenciada Idania, por la introducción. Efectivamente, los saludamos desde la Dirección de Políticas Sectoriales con el tema del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad,
en adelante CONADIS. Voy a compartir pantalla. ¿La pueden observar? Ahora sí. Ah, listo, gracias. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, sí, el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, que en adelante llamaremos CONADIS, es Disculpe, debe ¿sí? ampliar la presentación en la parte inferior. Doble clic en la parte de abajo. Correcto. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, como todos saben, el CONADIS es el Consejo Nacional de Discapacidad, que es una instancia de participación democrática, conformada por cada una de las instituciones de este país, que son públicas, y algunas empresas privadas, evidentemente, y la sociedad civil organizada, que es donde se fraguan estas acciones en el tema de discapacidad, ¿no? Y qué atinado el tema, licenciada Enoch, de este café, porque justamente un ejemplo de gestión y gobernanza, como lo dijeron nuestros compañeros que me antecedieron, es este CONADIS. Es un buen ejemplo de lo que es gestión y gobernanza en el tema de discapacidad. Evidentemente, este consejo tiene una estructura, una normativa legislativa, que es justamente cuando se crea la Secretaría Nacional de Discapacidad y estratégicamente, ¿no?, se conforma este consejo, ya que, como sabemos, las secretarías son pequeñas y no tienen suficiente personal técnico para entonces estar directamente incidiendo en el tema, en este caso de discapacidad, para cada una de las instituciones de este país. Y por eso en sus artículos 18, 19 y 20 habla de sobre todo la creación de este consejo, ¿no?, en la ley 23 de 28 de junio de 2007. Y bueno, habla de que también la CENADIS contará con este consejo interinstitucional e intersectorial para garantizar justamente ese cumplimiento, ¿no?, de los fines que la Secretaría debe cumplir, y entonces para ese efecto se crea el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, justamente esa estructura que demanda que el presidente o presidenta de la República en ese momento sea el presidente de este consejo también. Y en el artículo 19 habla específicamente de sus integrantes, que si bien es cierto, la normativa habla de alrededor de 40 entidades, nos deja el espacio para entonces nosotros poder invitar a cualquier entidad que pueda entonces tratar el tema de discapacidad e incidir en este tema en sus instancias. Y de hecho eso es lo que hemos hecho hasta el momento, y alrededor están participando alrededor de 80 enlaces de discapacidad y sociedad civil organizada. En el artículo 20 habla de las funciones específicas de este consejo, y en particular quiero mencionar dos, que son las que yo creo que tienen un poco más de relevancia, ¿no? Que es la de impulsar intersectorialmente lo que es la política pública para la participación social de personas con discapacidad. Bueno, que justamente la política nuestra está actualizada desde 2009, ahora tenemos la política 2020-2030, así que con esa es nuestro marco para poder tomar acciones en este tema, ¿no? También otras funciones específicas de este consejo está lo de promover entre las instituciones públicas, sobre todo, y privadas, la creación de estos espacios de sensibilización, ¿no?, y de inclusión social de las personas con discapacidad para eliminación de toda clase de barreras en su ejercicio pleno. También contamos con lo que es una de las normativas últimas con la que contamos, es la firma de ese reglamento del CONADIS, que fue firmado en uno de los CONADIS con el señor presidente de la República en esta administración justamente, que es el reglamento 01 de 2019, ¿no? Fue firmado en el CONADIS 2019 con el actual señor presidente de la República y obviamente el presidente del CONADIS, como mencioné anteriormente. Este reglamento habla de la normativa, de cómo se va a ejecutar el seguimiento en estas mesas de trabajo, ¿no? Que en su artículo 3 está el velar por el cumplimiento de estos objetivos, ¿no?, que debe cumplir la CENADIS, y sobre todo siempre enfatizando en que se tiene que ejecutar lo que es la política de inclusión social de las personas con discapacidad, y evidentemente se hace acción con nuestros planes estratégicos a lo largo de los años, ¿no?, como un instrumento técnico
encaminado a esa acción de esa política que tenemos actualmente. En su artículo 23 habla de todas las funciones que cada una de las comisiones deben tener, ¿no? A la hora de realizar sus acciones. Y como saben ya, o más adelante los voy a mencionar, que está conformado por 7 comisiones, y estas comisiones tienen que velar por ese cumplimiento de esa política de inclusión social de discapacidad. No solamente SENADIS está como un facilitador en esas mesas de trabajo. Los que deben realmente fraguar esta política y accionarla son las instituciones públicas, en compañía también, además, de la sociedad civil como ente vigilante. Por eso es que es importante la participación de sociedad civil con acciones propositivas en estas mesas. También una de las acciones de la comisión está presentar sus planes operativos, obviamente, ¿no? Y este es un tema que casualmente la semana pasada conversaba con un experto del MES que trabaja planes estratégicos, que él nos decía que era importantísimo, y un tema también que tenemos debilidad, que es importante que desde los planes operativos de las instituciones se vea el tema de discapacidad, se vea el presupuesto del tema de discapacidad, porque si no lo tenemos presupuestado, no existe y vamos a estar divagando en este tema, ¿no? Es muy importante que las instituciones incluyan el tema de discapacidad en sus presupuestos y en sus planes operativos. En el artículo 29 habla de todas las funciones del coordinador, que habla de que cada 2 años se cambia este coordinador, independientemente que un coordinador no sea el regente siempre es el que va a llevar la cartera de esta comisión de acuerdo a la especificación de cada una de las mesas de trabajo. El artículo 31 también habla de ese facilitador que obviamente somos nosotros en SENADIS, los facilitadores de esas mesas. No somos parte, pero con esa función de facilitador de las mesas de la parte técnica. Ahora más adelante lo explicaré en el organigrama. Y bueno, las 3 principales acciones de esto es que se ejecute la política a través del plan estratégico y que cada institución tenga su plan operativo anual siguiendo estas directrices de este plan. O sea, son muy pocas las instituciones que tienen su política de discapacidad y un plan estratégico. Prácticamente solamente tenemos que dar seguimiento a este plan estratégico. Todo está ya realmente hecho. Lo que falta es accionar, ¿no? En este tema. Y las comisiones obviamente se reúnen para potenciar esas capacidades y evitar la duplicidad de recursos que sabemos que son demasiado escasos en nuestro sistema gubernamental. Bueno, aquí tenemos un poco la estructura de cómo se fragua el CONADI, que son los 3 sectores: sector público, queremos más incidencia en lo que es el sector privado, y obviamente a grandes rasgos la sociedad civil, que es a la que nos debemos, ¿no? Aquí tenemos la estructura organizativa de este consejo, que el presidente o la presidenta de la República es el que mandata o rige este consejo, por eso le da un mayor realce a esta estructura, ¿no? Y de un lado vemos a la Secretaría Técnica, que es la Secretaría de Discapacidad, dando esa información, esa manera de cómo guiar el tema de discapacidad, ¿no? En las 3 siguientes líneas están todas las instituciones públicas. Evidentemente aquí no las podemos incluir todas, pero como ya les mencioné, hay un párrafo donde está abierto para la inclusión de cualquier institución pública que quiera participar. Debajo de las instituciones públicas están todas las organizaciones de personas con discapacidad, de padres de personas con discapacidad y las que trabajan para personas con discapacidad, y está un poco el sector privado, ¿no? Y organizaciones sindicales, eclesiales y demás, ¿no? Que también pertenecen a este consejo. O sea, eso facilita el accionar del tema de discapacidad. Debajo tenemos entonces la estructura, como les mencioné, de todas las comisiones, las 7 comisiones que ya tenemos mediante Gaceta Oficial formalmente organizadas, ¿no? Está educación, salud, derechos humanos, que antes era 1 y 2, pero realmente el derecho humano, independientemente que se separe en políticos, sociales y económicos, se trabaja el mismo derecho, ¿no? Y por eso que no quisimos dilatar un poco esto, entonces, incluyéndolas a todas en una sola comisión, que trabaja en el tema específico de derechos humanos. Bueno, aquí tenemos una fotografía de cómo es el accionar de las reuniones del CONADI, ¿no? Que por lo general se hacen cada mes, sino algunas, de acuerdo al reglamento, es cada 2 meses, ¿no? Pero muchas sí accionan de manera mensual. Bueno, y para un poco concluir, entre los logros que tenemos de este consejo,
podemos mencionar mucho porque no podemos desmeritar la acción que se han hecho desde que se creó este consejo en 2007, ¿no? Bueno, 2004 cuando era secretaría, ¿no?, de integración que estaba adscrita a la presidencia. No podemos desmeritar los logros que se hayan hecho anteriormente, pero sí puedo mencionar algunos cuantos, y son obviamente la política de inclusión social de las personas con discapacidad, que es la que tenemos actualmente, ¿no? 2020-2030, nuestro plan estratégico nacional para personas con discapacidad, inclusión y oportunidad 2020-2024, que justamente estamos haciendo ese seguimiento actualmente, ese seguimiento a mediados, ¿no? También tenemos que la instalación y seguimiento de ese CONADIS provincial y ahora comarcal, que hemos tenido mucha receptividad por parte de las comarcas en incluir a las personas con discapacidad que viven en las comarcas, ¿no?, que tienen alguna discapacidad. Y como mencioné anteriormente, la instalación oficial en Gaceta de lo que fue la conformación de las mesas de trabajo del CONADIS. Ya están sus objetivos, está legalmente instaurada, así que ya tenemos esa legalidad, ¿no? Y también la del reglamento del CONADIS, que costó muchos años con la participación de la sociedad civil y las instituciones públicas, costó mucho armarlo, ¿no? Y ya finalmente, ya en 2019 tenemos esa reglamentación. También otro logro es las 11 reuniones que hemos tenido con los respectivos presidentes de este consejo desde la creación de este CONADIS, ¿no? Y obviamente nuestro brazo ejecutor, que son esas oficinas de equiparación de oportunidades, ¿no?, las cuales sabemos que tenemos que fortalecer, que hasta la fecha son 69. Bueno, para terminar, un poco los desafíos de manera general, podemos decir que evidentemente hay que fortalecer esas estructuras institucionales con personal técnico, equipo tecnológico. Sobre todo algo que carecemos en nuestra región son los datos estadísticos, que a la hora de rendir informes tanto a OEA, ONU y otros organismos, nos cuesta mucho porque no tenemos esos datos disponibles, nos cuesta muchísimo. También elaborar alguna metodología de trabajo que pueda entonces hacer posible que este tema sea visible, ¿no? Y como mencioné anteriormente, el presupuesto institucional esté vinculado directamente al tema de discapacidad. Otro desafío también es cubrir esas brechas importantes en el tema de discapacidad, como son, bueno, hay temas que sí se han tocado, pero hay temas que están un poco debilitados, como son la situación de riesgo de emergencias humanitarias, acceso a la justicia, que es un tema también que hay que fortalecerlo, la parte de migración, bueno, con los últimos lamentables hechos acontecidos, con más razón hay que fortalecer ese tema en el tema de discapacidad, la asistencia domiciliaria para la vida independiente, el tema de los privados de libertad, y el tema que a veces no queremos tocar porque queremos mirar a un lado, es también la identidad de género, ¿no? También, entre otros desafíos, tenemos el fortalecimiento de esas unidades de equiparación de oportunidades, pues son nuestro brazo ejecutor, como mencioné, y son los que participan en estas comisiones de trabajo del CONADIS. También otro aspecto importante, que es empoderar a esos actores del CONADIS e insistir en la participación vinculante de sociedad civil y las demás instituciones gubernamentales encargadas de implementar estas acciones clave para ese cumplimiento de esa política, ¿no? Empoderar un poco a esas personas para que realmente rindan acciones en el tema de discapacidad. Y bueno, con esto termino. No sé si al final entonces serán las preguntas, ¿no? Y muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias por su participación, licenciada Pacheco. Pues ya tenemos, digamos, un marco general de cuáles son las funciones y el área de actuación del Consejo Nacional de Discapacidad, donde vemos que es dirigido por la principal autoridad del país, el órgano ejecutivo y a nivel país, lo que nos indica el nivel de compromiso que también se existe en el país para adelantar cualquier acción, cualquier avance en el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. También podemos recoger, digamos, como una reflexión de que si bien es cierto, se han logrado algunos avances, pues también hay una gran claridad sobre los desafíos y las tareas pendientes desde el Consejo y de todos sus actores que se encuentran involucrados. Recordemos que en el Consejo, como se apuntó, hay representación, hay actores de sociedad civil, sector privado, sector académico,
órgano ejecutivo, lo que nos llama a nosotros como sociedad a replantearnos también cuáles serán las acciones en los próximos años para seguir adelantando las grandes metas que se nos establecen en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Cerrada esta presentación, donde sí les reiteramos que por favor envíen sus preguntas, las cuales serán abordadas en la parte del cierre de esta sesión, de este compartir en este café. Ya habiendo abordado la estructura y las funciones y algunos avances y preguntas, espacios de reflexión para el trabajo pendiente que se enfrentan los miembros del CONADIS, ¿no? Como este gran mecanismo de gobernanza nacional. Ahora sería interesante poder compartir de la mano del honorable señor Jorge Villalba, panameño, abogado de profesión, especialista en gestión de políticas públicas para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, actualmente desde Senadis como director nacional de equiparación de oportunidades. Disculpen, me salté algo, disculpen. Después de la intervención de la licenciada Pacheco, creo que vamos a ahondar un poquito más por el tema de participación ciudadana. De ahí que invitamos a la licenciada Karen Jaramillo, panameña, psicóloga de profesión, directora justamente del tema de promoción y participación ciudadana de CONADIS, siguiendo este tema de la responsabilización de los actores dentro de un CONADIS. Con ella vamos a abordar el tema importancia de los procesos de sensibilización y orientación y atención ciudadana de cara al fortalecimiento de este movimiento asociativo nacional, con dos temas principales. Primero, abordar el desafío del tema de la autonomía y la vida independiente, que sabemos que es una tarea que aún nos hace falta avanzar dentro de la estructura del catálogo de servicios y oferta pública en la República de Panamá, pero con un enfoque específico, un enfoque colectivo. Bienvenida, licenciada Jaramillo, para su participación en este tema, en este café de hoy jueves. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Y me gustaría iniciar mi presentación viendo un poco esa primera entrada, ¿no? Esa puerta hacia las personas con discapacidad, y esos son los procesos que tenemos que son de mucho valor. Y en ese caso encontramos lo que es servicios de orientación, lo que es la sensibilización a cualquier persona, cualquier entidad sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, para ir logrando esa inclusión que tanto buscamos, el fortalecimiento asociativo, que ya nuestros compañeros han conversado un poquito acerca de él, y el proyecto Dignidad 4, futuro PEDIC. Dentro de lo que es el servicio de orientación, brindamos siempre ese servicio a todas las personas que llegan aquí a Senadis buscando una ayuda en específico o una orientación en particular, y tenemos un recurso humano muy valioso que son las trabajadoras sociales. Ellas realizan evaluaciones para ver los diversos casos y qué necesita esa persona. Puede ser que lleguen aquí a Dirección de Promoción y Participación Ciudadana, pero realmente la orientación que buscan no necesariamente es aquí, entonces también los redirigimos a donde realmente pudieran brindarle otra ayuda. Y también ofrecen lo que son los servicios y programas que tiene la Senadis, como FODIS, a mi empresa. Y bueno, ahí las chicas levantan allí la información, los expedientes, y ya los pasan también a los diferentes áreas que ven el tema, ¿no? En cuanto a la sensibilización, que es muy importante porque distribuimos la información, estamos en presencia de diferentes ferias, donde también logramos ubicar a personas con discapacidad. Estas ferias institucionales a las que hemos ido a nivel nacional, hemos participado, aunque sea entregando algún tipo de información para que la persona más adelante venga acá en sitio, ya sea a buscar una certificación o aplicar para algún servicio. Y para ver un poquito las estadísticas, les colocamos aquí que el año pasado logramos sensibilizar alrededor de 3.492 personas. Y viendo un poquito, en el sector público fueron 2.338 y en el sector privado 1.154, que nos gustaría, claro, aumentar esas cifras porque realmente es importante que sigamos avanzando en la sensibilización y que las empresas también se sumen, ¿no?
a incorporar en lo que es la parte laboral a personas con discapacidad que tienen ese potencial y pueden desenvolverse y ser independientes, que es lo que también buscamos, tener esa autonomía. Y bueno, viendo también nuestro punto también que es de fortaleza, es la parte del movimiento asociativo. Y las asociaciones han sido y continúan siendo la clave para nuestra gestión. Y las ONGs o las OPDs juegan un rol muy importante, que ellas también sensibilizan a la población, también realizan proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Y bueno, para nosotros es importante las OPDs porque ellas tienen una participación activa en las mesas de trabajo de CONADIS, en las consultas ciudadanas que hemos realizado, en las convocatorias a diversas actividades que hemos hecho, ya sea a través virtuales o también presenciales. Presentan proyectos y de hecho estamos en el periodo de que las organizaciones entregan sus proyectos que van a desarrollar durante todo este año en beneficio ya sea de las personas que pertenecen a sus organizaciones o la población en general, para aquellos que deseen también tener ese tipo de beneficios de algunas de estas organizaciones, que muchas de ellas buscan la independencia y esa autonomía de las personas con discapacidad. También educan, ven la parte deportiva. Y bueno, también hemos trabajado con algunos organismos internacionales y recientemente con la OPS realizamos una actividad de fortalecimiento de algunas organizaciones participaron, se hicieron en 3 sitios donde reunimos a diferentes ONG de diferentes provincias y fue bastante enriquecedor y qué bueno que participaron. Y también realizamos lo que son los talleres de vida independiente, en donde le enseñamos a las personas con discapacidad que no han tenido la oportunidad o están mucho tiempo en casa, algunas actividades para que ellos puedan también ir desenvolviéndose, ¿no?, dentro de la población. Y nos gustaría contarles un poquito de lo que fue el proyecto que realizamos el año pasado con SOCIEX y CENADIS, en donde buscamos fortalecer esas capacidades institucionales de diferentes, participaron diferentes instituciones también que pertenecen a las mesas de CONADIS, y la idea era empoderarnos a nosotros para poder hacer esas alianzas estratégicas con las diferentes organizaciones que tenemos de personas con discapacidad. No siempre va a ser CENADIS, sino que también queremos que las otras instituciones también jueguen este rol importante con las diferentes organizaciones que tenemos y que puedan también hacer proyectos con ellos. Y bueno, aquí les dejo un poquito de lo que fue una hoja de ruta que ellos nos plasmaron, en donde también utilizamos este año como una base para hacer nuestro plan estratégico y poder entonces realizar estas actividades y seguir fortaleciendo nuestra relación desde CENADIS con las diferentes ONGs. Esto propone a corto, mediano y largo plazo, así que esperemos que durante este año nosotros también podamos retomar ciertas actividades que por temas de pandemia dejamos atrás, pero lograr esa relación o esa cercanía con las diferentes ONGs a nivel nacional. Y bueno, para cerrar, las ONGs siempre, como les mencionaba en principio, juegan este rol súper importante y ellas son las que realmente conocen la situación real y son las que nos ayudan a nosotros también a verlos, ¿no?, desde otra perspectiva y poder también realizar actividades en base a los beneficios que ellas buscan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Jaramillo. El tema de la participación y las intervenciones que se hacen desde sociedad civil, digamos que siempre ha tenido varios propósitos, pero podríamos resaltar 2. El primero, hacer efectiva la existencia de espacios de participación para las personas con discapacidad. Y segundo, que también puedan intervenir y estructurar soluciones para los grandes desafíos que se le presentan a las personas con discapacidad y sus familias para incluirse plenamente dentro de una sociedad que hasta el momento también siempre les presenta barreras para ello. Entonces, el movimiento asociativo, como lo comentó en nuestra primera intervención el licenciado Joaquín Díaz,
definitivamente ha jugado un rol importante en el logro de hitos interesantes dentro del desarrollo de las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. Así que el proceso de fortalecimiento permanente y continuo es necesario, y el trabajo mancomunado pues potencia los impactos que se puedan lograr con las intervenciones. Ahora sí vamos a presentar entonces en nuestra nueva intervención al licenciado Jorge Villalba, quien, como adelantamos, se desenvuelve como Director Nacional de Equiparación de Oportunidades de la Secretaría Nacional de Discapacidad, especialista en gestión pública para la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, y quien nos estará compartiendo un tema sobre el impacto que han llevado adelante los proyectos de intervención comunitaria en los procesos de equiparación de oportunidades de la población con discapacidad. Adelante, licenciado Villalba, con esta información que definitivamente nos va a dar algunas bases, ¿no?, para retomar nuevas acciones. Sí, buenos días tengan todos. Bueno, de esta dirección generamos algunos, lo que son planes, programas y proyectos que va dirigido hacia la población con discapacidad y que impactan directamente en la vida de las personas con discapacidad. En mi primera diapositiva puede ver una imagen que ve igualdad versus equidad, lo que llamamos equiparación. Por eso es que muchas veces decimos que igualdad es igual a equiparación, y eso no es correcto. Nosotros buscamos equiparar, buscar las oportunidades para que las personas en sí puedan entonces tener una igualdad de oportunidades, que es algo muy contrario. Así que seguimos avanzando. Dentro de la dirección se encuentra el Departamento de Proyectos Especiales, que dentro de sus funciones está coordinar con todas las unidades operativas de la institución, generar estudios y diagnósticos de la población con discapacidad con el fin de generar y sustentar programas y proyectos. Coordinar con las oficinas de cooperación técnica internacional fondos. ¿Qué significa esto? Que deben de realizar proyectos que se van a presentar a nivel internacional para poder obtener fondos y poder entonces ejecutarlos dentro del país, como ya han habido en diferentes oportunidades, fondos internacionales que han impactado positivamente en uno y otro proyecto a la población con discapacidad. También está elaborar y actualizar los manuales, es decir, que desde aquí se generan trabajos dirigidos a mejorar los programas que ya lleva la institución, y en ocasiones apoyamos a otras instituciones a que mejoren sus proyectos y puedan entonces hacer una mejor ejecución. Tenemos el proyecto FamiEmpresa, que se encarga de orientar, capacitar y proporcionar la creación de pequeñas empresas familiares en los sectores agropecuarios, comerciales y de servicios dirigidos a las personas con discapacidad y su familia, que viven en áreas rurales, urbanas, marginales y de difícil acceso, con el propósito de lograr su inserción al sistema productivo del país, al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si una persona con discapacidad o su familiar desea tener esta oportunidad de llevar adelante un emprendimiento y poder verse incluido dentro del tema socioeconómico del país, entonces nosotros como institución le damos esta oportunidad a la persona, le damos una capacitación y le ofrecemos entonces un capital semilla para que las mismas se puedan tener esa vida de la inclusión social que tanto anhelamos, de la independencia, de vivir en dignidad y del pasar de recibir un subsidio, del pasar de repente no tener un ingreso fijo, a poder tener una oportunidad de generar su propio empleo según sus oportunidades. Para esto, tienen los requisitos que mostramos en pantalla: copia de la cédula de identidad personal de la persona con discapacidad. En caso de ser menor, puede presentar el certificado de nacimiento. Igualmente, estamos recibiendo lo que es la cédula juvenil, copia de la cédula de representante legal o tutor, o copia de pasaporte en caso de ser extranjero legalmente establecido en la República de Panamá. Es decir, esto cumple con lo que dicta la Constitución de la República, que Panamá también velará por los nacionales y extranjeros que residen en el territorio nacional. Documentos de diagnóstico médico de la persona con discapacidad.
original expedido por un médico u otro profesional idóneo en el área de salud, el mismo debe tener el número de registro y el código de idoneidad. Es decir, que un médico idóneo, indistintamente de la institución que pertenezca, puede emitir un diagnóstico y acá para nosotros será válido para hacerle la gestión dentro del programa. Informe socioeconómico, el cual es realizado, esto lo realizan las tabulas sociales de la CENADIS. Igualmente, si viene con un informe socioeconómico de otra institución, igualmente es bien recibido y se le da el trámite correspondiente. Llenar formulario de solicitud para aplicar al proyecto. Dentro de se hizo orientación, mantienen algunos formatos para los diferentes programas y entre eso está el de FAMIPresa. Entonces, se llena esta información y esto para acceder al mismo. Y la capacitación, que es de 40 días, que es primordial. Si no pasas por una capacitación, una formación que te dan técnicos tanto de MIDA, tanto de AMPIME, de INADE y de CENADIS, entonces no podrás obtener la capital semilla. Fondo Rotativo de Discapacidad, FODIS, que promueve la utilización de ayudas técnicas para facilitar a la persona con discapacidad el acceso a todos los ambientes, alcanzar su autonomía e independencia productiva, mayor participación, goce de la vida familiar, favorecer acceso a la oferta pública, educación y empleo inclusivo. ¿Qué es esto? Es darles oportunidad a esa persona con discapacidad de obtener una ayuda técnica que le permita verse incluida dentro de la sociedad. Es decir, si yo no tengo una prótesis adecuada, yo no podré de repente hacer algunas funciones, pero con una prótesis puedo hacer unas funciones, puedo ir a estudiar, puedo ir a trabajar. Y este es el propósito de este programa, este proyecto, que impacta positivamente y abre muchas puertas de oportunidades para las que las personas con discapacidad puedan verse impactadas positivamente. Los requisitos: el solicitante debe presentar una persona con discapacidad. Apenas que tú eres una persona con discapacidad, tú tienes la oportunidad y necesitas una ayuda técnica, claro está. De ser solicitante un menor de edad o persona que no se pueda valer por sí misma, podrá realizar la solicitud el padre o tutor del mismo. Para acceder a los beneficios de FODI, el solicitante debe presentar una nota dirigida a la máxima autoridad, en este caso la directora Iris González Valenzuela, y solicitando la ayuda. Diagnóstico médico emitido por un especialista idóneo. Vuelvo y repetimos lo mismo del programa anterior. Informe socioeconómico emitido, sellado y firmado por un profesional idóneo en trabajo social. Y igualmente lo mismo, eso lo podemos hacer nosotros como lo puede venir de otra institución. Copia de cédula de identidad personal en caso de ser menor de edad, copia de certificado de nacimiento, se está aceptando la cédula juvenil, como lo dije, y 2 fotos tamaño carnet. En el tema igualmente como los otros, el tema de los informes de otras instituciones, informes sociales, también acá se reciben, y la persona, si es mayor de edad y tiene una condición, puede de manera independiente, no tiene que venir un familiar específicamente a hacer la gestión. El programa de subsidio económico, que prevé a la persona con discapacidad en condición de pobreza de asignación económica mensual, que contribuye a sufragar gastos de prioridad en las áreas de salud y educación. Otorga $50 mensuales a esa persona con discapacidad que así lo necesite, siempre y cuando esté dentro del esquema de pobreza y pobreza extrema y no reciba otros beneficios de otras instituciones. Es decir, por ejemplo, si recibe Ángel Guardián, esa persona no aplicaría acá porque no puede recibir en este caso doble beneficio por parte del Estado. Entonces, en este sentido, tenemos que estar bien claros para qué es el subsidio económico, y ese subsidio económico es solamente por un año, mientras que la persona aplica, de repente la persona durante el año aplicó para el programa FAMIPresa y ya pudo crear su pequeño negocio o entrar a trabajar, obviamente este subsidio se le retira, obviamente previa evaluación de los técnicos de la CENADIS. Requisitos: la nota petitoria
a la máxima autoridad, completar el formulario de los requisitos, el diagnóstico médico, que eso es fijo, fotocopia de cédula de las personas con discapacidad, en caso de ser menor de edad, certificado de nacimiento, cédula juvenil, fotocopia de la cédula del representante legal o tutor, igualmente en caso de ser menor, informe social debidamente llenado y firmado por el trabajador social idóneo. Entonces, en nuestra dirección tenemos también el Departamento de Accesibilidad, que busca transversalizar lo que es el tema de la política pública en materia de accesibilidad universal y acceso a las áreas de uso público. Este departamento es el encargado de hacer esta función. Este fue creado mediante el Decreto Ejecutivo 18 del 24 de febrero de 2015. Este deroga algunos artículos del Decreto Ejecutivo 37 del 11 de abril de 2014, donde también se hablaba sobre el Departamento de Accesibilidad, pero el que está vigente y el que nosotros estamos siguiendo es el Decreto 18. Dentro de sus funciones está coordinar con las autoridades. Coordinamos con las autoridades, diferentes inspecciones, diferentes evaluaciones. Si recibimos alguna denuncia, también las coordinamos con ellos. Recibir orientación o referir a las autoridades las transgresiones. Es decir, si hay alguna denuncia, nosotros mediante el Departamento de Accesibilidad, y si la denuncia tiene que ver con temas de accesibilidad, con el incumplimiento de lo que dicta la norma, en este caso la ley 42 del 99 y la ley 15 del 31 de mayo de 2016, si hay alguna entidad, o sea, llámese privada, pública, que esté o que no cumpla con la norma, este departamento que le toca hacer los levantamientos y hacer las inspecciones. Implementar la educación y promoción, es decir, todo el tema de las capacitaciones que se dan a los técnicos a nivel nacional en materia de accesibilidad universal, como lo hemos estado haciendo. Hemos estado visitando municipios, hemos estado visitando empresas privadas, hemos estado visitando instituciones que tienen a bien solicitarnos o no. Es parte de la función del Departamento de Accesibilidad llevar a cabo esto. También está de coordinar con las distintas regionales, es decir, si las regionales a nivel nacional necesitan un tema de accesibilidad como tal, entonces nuestro departamento tiene entonces ese deber de darle este apoyo. Gestionar los convenios, es decir, si dentro de sus tareas se encuentran de que pueden abarcar o hacer un convenio específico o un acuerdo o un convenio marco con alguna institución o con una dependencia nacional e internacional, este departamento está facultado por el decreto a hacerlo. Realizar evaluaciones. Nosotros también realizamos evaluaciones sin necesidad de que nos los pidan. Por lo menos la terminal 2 del aeropuerto de Tocumen. Nosotros recibimos la información de que se iba a abrir una terminal. ¿Qué hicimos? Fuimos e hicimos la evaluación. Igualmente con la línea 3 del metro, con la línea 2, con la línea 1, buscando de que estas nuevas construcciones, estas nuevas edificaciones que se están haciendo cumplan con los criterios de accesibilidad universal. Y en caso tal no lo cumplan, entonces hacer un informe técnico y remitirlo entonces a la entidad correspondiente, llámese la institución que está haciendo la construcción o solamente se lo podemos pasar a lo que es al municipio, que es por ley el que le transfiere la responsabilidad de llevar a cabo el tema de fiscalización en materia de accesibilidad. Así que muchas gracias y bueno, esperamos preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Villalba, por darnos un recorrido sobre el catálogo de servicios especializados que se brindan desde la Secretaría Nacional de Discapacidad para el tema de equiparación de oportunidades. Es de notar que estos servicios especializados no son los únicos en el catálogo de oferta pública de todo el Estado y de organizaciones también para poner a disposición de las personas con discapacidad y sus familias. Y creo que eso es un tema de reflexión permanente y continua, de que el rol que tiene también la Secretaría Nacional de Discapacidad, si bien es cierto, tiene un catálogo de servicios. En este caso hemos conversado un poco con el licenciado Villalba sobre los servicios en materia de equiparación. No significa que sean los únicos que se presten desde la Secretaría,
pero que tampoco es solamente única responsabilidad de esta institucionalidad de brindar este tipo de servicios. Y para eso existe ese CONADIS del que la licenciada Pacheco nos habló ampliamente en la intervención previa, además de las intervenciones que se hacen en materia de fortalecimiento del movimiento asociativo de las organizaciones de por para. Seguidamente, y agradeciendo ya la participación del licenciado Villalba, nos toca invitar ahora a la licenciada Carmen Bonilla, panameña, trabajadora social de profesión, instructora de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF, y miembro de las juntas evaluadoras para la certificación de discapacidad en el país. Actualmente, la licenciada Bonilla es la encargada de la Dirección Nacional de Certificaciones, otra oferta de servicio especializado que se brinda desde Senadis, y quien nos compartirá el tema de la importancia del proceso de certificación de la discapacidad en Panamá. Invitamos entonces a la licenciada Carmen para que comparta esta mañana ya como cierre, digamos, de nuestros expositores en este café tan interesante de hoy, jueves 16 de febrero del 2023. Buen día a todos. Gracias por el espacio que nos brindan esta mañana para poder compartir con ustedes un poco sobre la importancia de la certificación en nuestro país. ¿Logran ver, verdad? Perfecto. Ok, gracias. Bien, ante todo, pues vamos un poquito a recordar lo que es la certificación de la discapacidad. Es el acto administrativo a través del cual la Senadis acredita que una persona tiene una discapacidad, ya sea auditiva, visual, mental, intelectual o visceral, y esta acreditación se da conforme a los parámetros y pautas establecidas en los criterios de evaluación y valoración y procedimientos legales instaurados. Estos son los decretos ejecutivos que en estos momentos reglamentan el proceso. El decreto ejecutivo número 36 del 11 de abril del 2014 y el decreto ejecutivo 74 del 14 de abril del 2015 que modifica el número 36. La certificación de discapacidad se hace a partir de un diagnóstico de la condición de salud de la persona, y este diagnóstico nosotros lo codificamos dentro de nuestra evaluación con una clasificación internacional denominada CIE-10. Esta clasificación forma parte de las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud y se pide de acuerdo con la evaluación del funcionamiento de la persona, y esta valoración la hacemos a partir de una clasificación llamada Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud, CIF, que también forma parte de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Cuando evaluamos dentro del proceso de la certificación, lo que evaluamos es el perfil de funcionamiento desde una perspectiva biopsicosocial, en donde vamos a tomar en cuenta dentro de nuestra evaluación factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales, todos incidiendo dentro de una dinámica que parte de la condición de salud de la persona a la cual estamos evaluando. La evaluación se hace a través de juntas evaluadoras de discapacidad. Y estas juntas evaluadoras están conformadas por personal del área de salud, que puede ser médico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajador social, psicólogos y psicopedagogos, pedagogos, docentes especialistas en dificultades del aprendizaje, si es necesario que intervengan dentro de la evaluación, y se hace y se conforma siguiendo el modelo biopsicosocial que plantea la evaluación que realizamos. Por eso, estos son los profesionales que pueden calificar como miembros de junta evaluadora.
Para poder aplicar a la certificación de discapacidad, se deben cumplir una serie de requisitos que están establecidos en los decretos antes mencionados, y entre los cuales podemos mencionar la presentación de la solicitud de la certificación, la copia de cédula de identidad o documento de identidad. Si es menor de edad, pues el certificado, copia del certificado de nacimiento, o en su efecto la copia de la cédula juvenil, el resumen de historial clínico, donde conste el diagnóstico de la persona, el estado actual de la persona, del paciente, y este documento debe estar debidamente sellado y firmado por un médico. Y dado la condición, entonces se les orienta en qué tipo de estudios complementarios la persona debe presentar para poder entonces iniciar su proceso de certificación. Los tipos de discapacidad, bueno, que ya lo mencionamos anteriormente, se certifican, son la auditiva, la intelectual, la física, la mental, la visceral y la visual. La certificación de discapacidad cumple con un objetivo principal. Este objetivo es el que le da al solicitante acceso al uso o acceso a los beneficios que otorga la Ley 134 del 31 de diciembre del 2013, que establece la equiparación económica para las personas con discapacidad. Esto quiere decir que la certificación es la llave para que la persona haga uso de estos descuentos establecidos en la Ley 134. Recordando que este es un proceso voluntario y recordando que es un proceso que se hace a través de una evaluación de una junta evaluadora, quien determina finalmente si la persona certifica o no certifica, basado en los parámetros establecidos en los decretos antes mencionados. Pero no solo este es el objetivo o la importancia de la certificación. La certificación también tiene y cumple con roles importantes, como el de visibilizar a los individuos que conforman la población con discapacidad y los obstáculos que le impiden su participación plena en sociedad. Y también permite generar políticas públicas, o da esa oportunidad de que se puedan generar políticas públicas planificadas y sustentadas en las estadísticas obtenidas dentro del proceso, obtenidas a través de la evaluación que se realiza. Y otro punto muy importante es que esta información la podemos emplear para sustentar acciones de acuerdo a la necesidad que se pueda detectar de las personas con discapacidad y las barreras que estas personas pueden o necesitan o requieren superar y que deben enfrentar día a día. Y a través de nuestra evaluación se pueden obtener estos datos importantes que nos pueden entonces dar este insumo para poder nosotros facilitar la creación de políticas públicas dependiendo de lo que se obtenga dentro de las evaluaciones. En cuanto a los avances que hemos tenido enfocados en lo que es la descentralización del proceso, precisamente en búsqueda de que este proceso se pueda ampliar, este servicio pueda llegar a todas las regionales de nuestro país, a todas las oficinas regionales, y así beneficiar a más personas que así soliciten la certificación a nivel nacional. Hemos realizado distintas acciones encaminadas a ello, entre las cuales pues tenemos la conformación o la adquisición de un registro nacional de certificaciones, que es un registro digital que nos permite recabar y tener todo ya digitalizado, toda la información que recopilamos de la evaluación, y la hemos hecho en varias etapas que hemos ido implementando desde el año 2020 hasta la fecha, y aún seguimos en acciones firmes para poder seguir mejorando el sistema.
Y también pues hemos hecho acciones encaminadas a la conformación de juntas evaluadoras a nivel nacional. Esto todo en búsqueda de lo que es la descentralización del proceso. Esto lo hemos hecho en articulando esfuerzos con MINSA, IPE, Caja de Seguro Social. Y bueno, realmente pues esto es lo que queríamos presentarles brevemente sobre la certificación de discapacidad. Cualquier duda, pues este es mi correo electrónico, número de teléfono directo, en donde pues podemos ayudarles a aclarar alguna duda que tengan al respecto del proceso. Muchas gracias por la oportunidad brindada esta mañana. Licenciada Idania. Me parece que la licenciada Idania ha tenido unos problemas técnicos, por tanto, vamos a continuar. Un momentito, aquí tenemos una pregunta para el licenciado Jorge Villalba. Los principios de equiparación de oportunidades son el corazón de la convención. ¿Cuál es su visión de futuro de la CENADIS de cara a los nuevos gobiernos que vendrán? Bueno, como bien al inicio de la pregunta decía, el principio de equiparación de oportunidades es darle esa oportunidad a la persona de ser incluida, integrada y tener la igualdad de oportunidades posteriormente a esto. Pienso yo de que si indistintamente de los gobiernos que pasen, si nosotros seguimos lo que es una política pública adecuada, si nosotros seguimos cumpliendo lo que es la norma, vamos a ir poco a poco teniendo un país mucho más accesible de lo que tenemos hoy en día. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tema de discapacidad no puede ser un tema de un gobierno específico, tiene que ser un proyecto de Estado para que de esta manera podamos obtener buenos resultados y poder que las futuras generaciones que vengan tengan un país mucho más accesible y lleno de igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias, licenciado Villalba. Tenemos una pregunta para la licenciada Carmen Bonilla. En su experiencia, ¿qué haría usted para que el proceso de certificación tenga mayor divulgación y cobertura a nivel nacional? Bueno, sí, gracias. Sí, realmente para que el proceso de certificación pues tenga una mayor cobertura, pues debemos realizar acciones encaminadas a lo que es la obtención y la participación de más personal de salud que apoye lo que es el proyecto a nivel nacional. ¿Por qué lo decimos así? Porque este es un proyecto que, como explicamos, pues se hace a través de una junta evaluadora y es la junta evaluadora el actor principal y es quien lleva a cabo todo lo que compete a la decisión que se toma dentro del proceso. Entonces, es fortalecer este personal humano para que se pueda entonces ir ampliando y que este beneficio pueda ser y pueda llegar al alcance de todas las personas a nivel nacional. Esta sería una de las acciones y reforzar pues también las acciones que mencionamos durante la ponencia, que sería pues acciones ya encaminadas a lo que son sistemas de registros, a lo que es la ampliación también de las mejoras de las infraestructuras y otros puntos importantes para que el proceso pues pueda lograr ser descentralizado. Muchas gracias a los expositores y colegas que nos acompañaron en la mañana de hoy. Igualmente a la licenciada Fernández por su excelente moderación y profesionalismo.
Para finalizar, deseamos presentar las palabras de clausura del subdirector de la CENADIS, licenciado Miguel Atencio. Adelante, licenciado. Profesor Atencio tiene que encender su micrófono y cámara. Profesor Miguel. Bueno, pareciera que el licenciado Miguel ha tenido algunos problemas técnicos igualmente. Deseamos agradecer al auditorio que nos acompaña el día de hoy. Les recordamos que este webinar queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS y que todos los terceros jueves de cada mes les presentaremos interesantes temas de discapacidad para continuar haciendo docencia. Tengan todos un excelente día. Muchas gracias.